Em, la primera cosa que tenemos que respondernos para saber qué o quién somos, la primera gran pregunta y que tenemos que responderla a la luz de las Sagradas Escrituras es, ¿somos cuerpos con alma o almas con cuerpo? Desde el punto de vista de la Escritura, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo es un estuche que temporalmente el alma ha venido a habitar aquí. Pero para conocer esto también tenemos que saber, que definir qué es el alma. El alma no es nada que se puede pesar. El alma no tiene dimensiones. Lamentablemente, quienes se esfuerzan por encontrar rastros del alma, miran, por ejemplo, cuando una persona muere y pesan el cuerpo instantes después de muerto y dicen, ha habido cierta diferencia entre lo que pesa el cuerpo vivo y lo que pesa el cuerpo muerto. Si es que el alma es algo físico, entonces ya no es alma. Desde el punto de vista de la espiritualidad, lo que dice la Biblia, el alma es algo que no tiene dimensiones. Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de la divinidad. ¿Qué es la divinidad? La divinidad es algo que está inmerso dentro de nosotros, pero que no se puede palpar, que no se puede medir, que no se puede tocar. El cuerpo es una estructura que está ligada al alma. El alma cuando viene a habitar este cuerpo, toma control del cuerpo y se hace uno solo con el cuerpo. Es decir, a este cuerpo maravilloso que le vemos que funciona de cierta manera, ¿por qué funciona como funciona? Porque existe una estrecha relación entre las leyes que gobiernan el funcionamiento de todo el universo y el mismo cuerpo físico. Es decir, ¿por qué pensamos como pensamos? Es decir, no somos solo un número de kilos de materia, sino que esa materia está estructurada de tal manera que nos hace ser lo que somos. ¿Qué nos hace diferentes de una oveja? ¿Qué nos hace diferentes de un gato? Es esa estructura dentro nuestro que corresponde a esas leyes y las estructuras que nosotros les conocemos como el árbol de la vida. Esa estructura que está dentro nuestra se manifiesta en tres aspectos. Lo que nosotros podemos palpar del alma se conocen como las vestimentas del alma. Es decir, similar a un cuerpo. Cuando nosotros vemos a una persona, no vemos su piel. Bueno, a veces vemos su piel, pero generalmente vemos su vestido. Pero tampoco vemos sus venas, tampoco vemos sus huesos, ni tampoco vemos lo que está dentro, ¿cierto? Únicamente podemos ver sus vestimentas, lo que lleva vestido. Las vestimentas del alma se le conocen como el pensamiento, el habla y la acción. Es decir, no es exactamente el alma, sino podemos acercarnos al alma mirando o escuchando o palpando su pensamiento, el habla y sus acciones. Es decir, por ver sus acciones, por escuchar lo que dice, por escuchar su pensamiento, sabemos qué clase de persona es. Pero esa esencia de la persona no la podemos mirar. No podemos llegar hacia su interioridad, a la esencia misma, porque al final esa esencia es la misma esencia que en la que estoy yo y estamos todos. A esa esencia
se le llama, por ponerle un nombre, se le llama luz. La luz no es esta luz, sino la luz infinita del Creador que creó el universo. Bajo esa misma estructura, la estructura que estamos viendo de las 10 dimensiones, las 10 dimensiones que llamamos el árbol de la vida, gobiernan el mundo macro y gobiernan también lo micro y también nos gobiernan nuestra estructura. ¿Cómo está estructurada nuestra alma? Está estructurada bajo las mismas leyes, los mismos principios que todo el universo. ¿Pero qué es nuestra alma? Cuando nosotros decimos que somos una esencia, una porción de la esencia del Creador, por tanto somos también el mismo Creador. Si pudiéramos imaginar al Creador como un queso, un pedacito, una miga de queso, eso somos nosotros, pero la miga de queso sabe a queso. Por lo tanto, nosotros somos parte del Creador. Y como al ser parte del Creador también tenemos que aprender a crear. Solo que en las limitaciones que tenemos hemos aprendido a crear mal. Y que es nuestro trabajo aquí en el mundo, es aprender a crear como el Creador creó. Ahora, si nosotros esa esencia es la misma esencia del Creador, el Creador es eterno, y si el Creador es eterno, ¿qué somos nosotros? Nosotros también debemos ser eternos. Es decir, la esencia nuestra, la misma esencia nuestra, el qué somos nosotros, somos el alma, esa alma es eterna. Este cuerpo es pasajero, es físico y se va a morir en unos cuantos años. Pero la escritura cuando habla de muerte, no está hablando de esta muerte de este cuerpo. Está hablando en realidad de la divinidad, está hablando de los procesos de nuestra personalidad que corresponden a la luz, al alma, a lo que nos rige dentro. Entonces, cuando la escritura habla de que nos morimos, supuestamente, en realidad no habla de este cuerpo, sino está hablando del alma. Pero la terminología para muerte habla de otra cosa. Es decir, el alma, la esencia nuestra, la luz, es eterna y por lo tanto no muere en la muerte que nosotros conocemos. Pero la Biblia, ¿de qué muerte habla entonces? Estamos en un problema. Somos eternos y que dice que morimos. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de la separación del Creador. Es decir, el Creador, cuando estamos en la presencia del Creador, estamos en vida. Pero si nos separamos, esa separación respecto del Creador, a eso se le llama la muerte. Y es por eso que en la Escritura, cuando habla, dice uno de los apóstoles, Pablo, dice, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo hemos estado muertos? Y ahora habéis pasado a la vida. Y Yeshua mismo dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también dice, pasará de muerte a vida. Y también Pablo vuelve a repetir y dice, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Entonces, para entender la escritura tenemos que entenderle en el nivel divino como corresponde. Dijimos al inicio de todas estas clases que tenemos que entender ciertos principios de la escritura. Cuando leemos la escritura, el nivel literal, y nos quedamos en la literalidad, el nivel literal corresponde al nivel de niño.
Pero si nos seguimos quedando en el nivel de niño, al nivel de la inocencia, al nivel en el que nos cuentan cuentos, esos cuentos, cuando crezcamos, van a ser absurdos. Las escrituras emplean ciertas historias estrechamente, finamente escritas, pero el significado real de la escritura está adentro, entre líneas, entre letras. Y cuando profundizamos en eso, encontramos los verdaderos conceptos de la divinidad. Entonces, cuando la escritura habla de muerte, está hablando de esta separación respecto del creador. Es decir, en la misma terminología que estábamos hablando al inicio, que el creador crea un espacio vacío dentro de su infinito. Crea un espacio vacío como una madre que crea un espacio vacío para albergar a su hijo. Y allí crea algo que comienza a crecer. Desde el punto de vista de la Kabbalah, ese espacio vacío es la creación. Allí se anida la creación, allí aparece la creación. Y esa creación es en donde el creador está escondido. Entonces, cuando el creador crea ese espacio vacío, crea la creación y él mismo se esconde allí. Ahora, nosotros vemos en la escritura que dice que él nos ha hecho sentar en lugares celestiales y que también dice que a vosotros os escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Que ya nos ha hecho sentar en lugares celestiales y nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque desde el punto de vista de la Kabbalah, la creación del hombre no es la creación de un hombre, sino la creación de todos los seres humanos. Solo que aparece como que fuera uno, aunque termine en M, es Adán. Ese Adán estuvo en la presencia del Creador, en lo que conocemos como el jardín. De alguna forma eso es como el tiempo de la inocencia. Todos hemos estado allí. Ahora, desde el punto de vista de la Kabbalah, bajamos a este mundo, nos hemos hecho físicos aquí, el alma anida temporalmente en este cuerpo y se fusiona con el cuerpo para realizar un trabajo. Y ese trabajo es el trabajo de hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Un mundo para qué? Dijimos que el Creador nos manda a hacer un templo, ¿para qué? Para habitar él. Y ese templo es este mismo mundo que nosotros tenemos que construir. Un mundo mejor para que el Creador habite aquí. No es que Él no esté, porque como vimos, el Creador está escondido aquí mismo en la naturaleza. Solo que tenemos que revelarlo. La luz de alguna forma está escondida, digamos, pero nuestro trabajo es revelar esa luz. Y cuando revelamos esa luz, estamos disipando la oscuridad, y la oscuridad significa la ignorancia. Y esa ignorancia es el fruto, el inicio, la raíz de nuestros problemas. La ignorancia es la raíz de todos los males. Por lo tanto, cuando comenzamos a revelar la luz, estamos comenzando a revelar un nuevo estado de conciencia. ¿Para qué? Para hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo digno de que el Creador pueda venir y habitar aquí. Ese mundo de armonía que el Creador tiene que venir a habitar aquí, ese Creador somos también nosotros parte y por lo tanto al ser parte del Creador nos merecemos un mundo digno de nosotros mismos. Entonces, tenemos que trabajar en esa revelación de la luz que está escondida en la naturaleza y está escondido dentro de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos, cómo profundizamos y revelamos esa luz? Tenemos que ingresar en nuestra propia naturaleza dentro nuestro para conocernos a nosotros mismos y revelar esa luz hacia afuera.
¿Por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos? Porque hay un mandato que dice, todo está resumido en un gran mandato que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ejecutamos la última parte del mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo tiene una condición. Dice, como a ti mismo. La pregunta es, ¿nos amamos a nosotros mismos? Yo, para responder esa pregunta, vuelvo a poner otra pregunta. ¿Podemos amar a algo que no conocemos? Muy seguramente no. No podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer para amarlo? Tenemos que empezar a conocer. A una chica, por ejemplo, me dicen, ya te tengo una novia, quiero que te cases con ella, quiero que le ames. ¿Cómo puedo amarla si no la conozco? Tengo que comenzar a conocerla. En la misma forma, para yo poder amar a alguien, a un prójimo como a mí mismo, tengo que conocerme a mí mismo. Y para conocerme a mí mismo, tengo que profundizar dentro de mí y comenzar a amarme a mí mismo. Y luego puedo manifestar el amor al prójimo. Por tanto, ¿cómo le conozco al Creador? El Creador también está dentro de mí. Tengo que comenzar a conocerme a mí mismo y encontrar al Creador que está dentro de mí, la luz divina que está dentro de mí. Y entonces esa luz va a comenzar a reflejarse hacia los demás. A eso se le llama crear un mundo mejor, un mundo digno de Él. Porque Él dice, construyame en un templo y yo moraré en medio de vosotros. Ese templo que tenemos que construir somos todos. Esa armonía que debe haber entre todos nosotros, el mundo mejor que tenemos que construir para que el Creador que está dentro nuestro también sea digno, un digno visitante y un digno habitante de este mundo. Entonces, esto a grandes rasgos, lo que, la forma en que tenemos que ver la escritura, la forma en que tenemos que estudiar la escritura y tenemos que indagar en la interioridad de todos estos escritos, alejándonos de la literalidad. Lo que dice en la literalidad la escritura es solo el inicio de ese trabajo que tenemos que realizar y muy largo para entender cómo construir este mundo nuevo, un mundo de una nueva conciencia, un mundo de armonía, un mundo de amor, en donde no haya más injusticias. Hemos venido aquí, nuestra alma ha venido aquí a transformar el mundo y hacerle un mundo más justo. Y el Creador, del cual nosotros somos parte, quiere que el mundo sea un mundo cada vez más justo. Entonces, no tenemos esa justificación de decir el Creador, ¿por qué el Creador no está en determinada circunstancia? Cuando ocurre una desgracia por allí, ¿qué hace el Creador? ¿Dónde está el Creador? Y el Creador dice, yo te mandé a ti, allí, para que hagas y para que seas mis manos ejecutando un acto de justicia. Entonces está en nuestras manos construir, terminar de construir la creación.